Ejercicio de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales que salió en la selectividad de junio de 2018 en la Comunidad Valenciana. Nos dicen, dada la función f de x igual a x menos 1 partido x menos 2 al cuadrado, se pide su dominio y puntos de corte, asíntotas horizontales y verticales si existen, intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos locales y una representación gráfica de la función. Dominio. Analizamos la función y vemos que es una función racional, por lo que nos interesa buscar los puntos donde se anula el denominador, ya que estos van a ser del tipo 1 partido por 0, que nos da infinito. Si anulo el denominador, x menos 2, veo que se anula solo para x igual a 2. Luego el dominio va a ser todos los reales menos el punto 2. Ya tenemos el dominio. Puntos de corte. Punto donde x es igual a 0 será donde corta al eje y, y donde y sea 0 será donde corte al eje x. Luego si x es 0 sustituyo y me da menos un cuarto, luego un punto es el 0 menos un cuarto. Si la y es 0, x menos 1, el numerador debe ser 0. Por lo tanto, despejando me queda que x es 1, luego es 1, 0 es el otro punto de corte. Vamos a ver las asíntotas horizontales y verticales si existen. Las verticales son cuando el límite de la función, cuando x se aproxima a o tiende al punto A, si me da infinito tengo una asíntota vertical. Perdón. Entonces, ¿dónde se anula? Pues en los puntos que el denominador se anule. Y son de rectas del tipo x igual a. Esto lo hemos visto al estudiar el dominio. Por lo tanto, hemos visto que se anulaba para x igual a 2, luego solo tiene esta asíntota vertical, x igual a 2. Y tenemos que analizar la tendencia por la izquierda y por la derecha, porque esto tiende a infinito, pero hemos de saber si es más o menos. Entonces, cuando me aproximo 2 por su izquierda, 2 menos de la función, elijo un punto cercano. Por ejemplo, el 1,5, al sustituir veo que es positivo, por lo tanto el límite tiende a más infinito cuando me acerco por su izquierda. Y por su derecha 2 más, lo mismo, elijo un punto, por ejemplo el 3, veo el signo positivo, luego también tiende a más infinito. Ya tengo a izquierda y derecha de 2 cómo tiene la tendencia. Asíntotas horizontales. Si el límite cuando x tiende a infinito de la función f de x existe y es igual a b, por ejemplo, entonces tengo una asíntota horizontal y son rectas de la forma y igual a b. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a infinito, si sustituyo por infinito, como tengo un grado superior en el denominador, o sea, aquí sería un x cuadrado y aquí un x solamente elevado a 1, pues es 1 partido por infinito y esto me da 0. Por lo tanto, la recta asíntota es y igual a 0. Vamos a ver los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función que estamos estudiando. Derivamos. Como tengo una función racional, derivada del numerador, 1, por el denominador sin derivar, x menos 2 al cuadrado. Luego, derivo el denominador. Como tengo un exponente, es 2 por x menos 2, elevado a 1, por lo de derivada de dentro, que es x es 1, no hace falta ponerlo, por 1, y por el numerador sin derivar, x menos 1. Y el denominador lo elevo al cuadrado. Como tengo el 2, que es al cuadrado, pues será al cuadrado otra vez, pues x a la cuarta. Bien, aquí solo queda que hacer operaciones y simplificar, y llegamos a que la primera derivada es menos x partido x menos 2 al cubo. Se anula, si esto igual a 0, x es 0. Para x0 se anula la primera derivada. Bien, entonces vamos a estudiar
los signos de los intervalos para ver si es creciente o decreciente y tendré en cuenta que se anula la primera derivada en x0 y que tengo una asíntota que es x igual a 2. Esto es lo que va a determinarnos los intervalos. Es decir, tendré un intervalo de menos infinito a 0, porque aquí se anula la primera derivada. Otro entre 0 y 2, porque tengo aquí la asíntota. Y otro entre 2 y más infinito. Y vamos a ver el signo de la primera derivada en cada uno. En el primero, entre menos infinito y 0, busco un valor x menos 1, f' de menos 1, veo que el signo es negativo al sustituir x igual a menos 1, por lo tanto decrece la función. En el siguiente intervalo, entre 0 y 2, elijo un valor, el 1, sustituyo en la primera derivada y me da positivo, por lo tanto crece. Y en el último, entre 2 y más infinito, elijo un valor x3, sustituyo en la primera derivada y veo que tiene signo negativo, por lo tanto decrece. Los máximos y mínimos locales. Se anula para x igual a 0. Hemos visto que la primera derivada era 0. Luego, como la primera derivada pasa de decrecer a crecer, alrededor de 0 tengo un mínimo. Es decir, si aquí en este intervalo de menos infinito a 0 decrece y luego pasa a crecer, pues tengo un mínimo en x0. Y para este valor de x0 sustituye y me da menos un cuarto. Esto ya lo hemos visto que además era punto de corte. Por lo tanto, aquí tengo un mínimo para x0 y menos un cuarto. Este es el mínimo de la función local en el punto x0. Vamos a estudiar el signo de la función porque esto nos va a servir para situar la misma. Vemos el punto de corte con el eje x que ha sido el 1, 0. Solo tengo este punto de corte. Por lo tanto, voy a ver antes y después del punto x igual a 1 cómo es el signo. O sea, si x le doy un valor antes del 1, por ejemplo el x0, aprovecho que lo hemos calculado antes y me da menos un cuarto, es negativo. Por lo tanto el signo es negativo. Esto quiere decir que la función está en la parte negativa de la asís y está por debajo de la asíntota igual a 0, que es el propio eje. Está por debajo. Si le doy un valor después del 1, por ejemplo el 3, veo que es positivo. Esto quiere decir que la función está en la parte positiva de la asís. Luego está por encima de la asíntota igual a 0. Es decir, que veo que antes del 1 está por aquí abajo, la asíntota es igual a 0, el propio eje, y si paso de 1, a partir de 1 hacia más infinito, está por la parte positiva, está por encima del eje Y. Presentar la función, es decir, aquí tenía un punto de corte y un mínimo. Aquí tendría el otro punto de corte. Alrededor de la asíntota tenía más infinito y más infinito. Y luego he visto que antes del 1 la función era negativa. Luego está aquí. Después del 1 la función es positiva. Luego está en la parte positiva de la asís. Y aquí estaba en la parte negativa de la asís. Por lo tanto, y la asíntota era igual a 0. Entonces la función viene, busca la asíntota, bajaría hasta el mínimo y luego subiría hasta buscar el más infinito. Y a partir de la asíntota x igual a 2, pues tengo el más infinito a esta parte de aquí y luego bajaría la función porque siempre es decreciente a buscar a la asíntota en el infinito que es igual a 0.